Hechos capítulo 7 y su versículo 35 al 36. ¿Lo tenemos? Leemos todos conforme está escrito, honrando al Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Hechos capítulo 7, su versículo 35 al 36. Gloria al Señor. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Padre que estás en gloria, Señor Dios Todopoderoso, gracias te doy en esta preciosa noche que tú nos concedes, Señor, este privilegio maravilloso, Padre, de poderte adorar, de poderte bendecir, de poderte exaltar, Señor. Yo te pido en esta hermosa hora, Maestro, que seas tú ministrando, Jehová, a través de mis labios, esa palabra bendita que edifique tu pueblo, Señor. Abre el entendimiento y el corazón de cada uno de nosotros, mi Dios. Prepáranos como aquella tierra, Dios mío, en la cual la semilla, Jehová, cayó, nació, Padre mío, creció, floreció y dio fruto al 100 por 1. Así sea tu palabra en nuestros corazones, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. 3 etapas en la vida de Moisés, hermano. Amén. ¿Cómo es Dios en la vida del hombre? ¿Cómo Dios te lleva durante toda la vida? Hay cosas que entendés y hay cosas que no. Y hasta el día de ahora tampoco las comprendes. Pero sirvieron para cumplir el propósito de Dios. Amén. Así que es maravilloso cómo Dios trató a Moisés, hermano. O sea, imagínese, hebreo, nació y creció en el palacio del imperio que los estaba gobernando en ese rato. 40 años exactamente, preparado en las mejores universidades. Luego despojado de todo, llevado al desierto. Ahí recibió preparación también. Amén. Entonces, y luego 40 años más, llevando el peregrinaje juntamente con Israel, ¿verdad? Rumbo a la tierra prometida. Amén. Entonces, es maravilloso, hermanos. Quiero terminar esto en el nombre del Señor. Decíamos que la tercera etapa en la vida de Moisés comprendía desde el llamado en el monte Sinaí hasta llegar a contemplar las tierras prometidas, ¿verdad? Hablábamos de las maravillas que Dios hizo en Egipto, hablamos de lo que sucedió en el Mar Rojo, hablamos de la gratitud de ellos después de cruzar el Mar Rojo, hablábamos también, hermanos, de las quejas que el pueblo, ¿verdad?, dio hacia Dios por las dificultades que encontraba en el caminar en el desierto, hermanos, y cómo Dios se glorificaba de tal manera que Dios nunca los abandonó y nunca los dejó. Amén. Por rebeldes que hayan sido. Amén. Dios fue bueno con ellos. Hay 2 cosas últimas que quiero meditar con ustedes en esta preciosa noche. Y una de ellas se encuentra en Éxodo capítulo 19. Y es aquella historia maravillosa, hermanos, donde Moisés, después que pasaron todas aquellas circunstancias en el desierto, llegaron a estar al pie del monte Sinaí. Amén. Llegaron a estar al pie del monte Sinaí. Y ahí, hermano, fue algo tan maravilloso. Usted puede leer en su casita, si gusta, Éxodo capítulo 19. Algo tan maravilloso, hermanos, que en ese monte Dios llamó a Moisés. Y lo llamó, hermanos, para darle la ley, para darle instrucción. Todavía más. Es que esta vida nunca se deja de aprender, hermano. Puedes tener 60 años en el Evangelio, es más, puedes leer el mismo versículo bíblico todos los días y algo nuevo el Señor te va a revelar. Nunca se deja de aprender, hermano. Amén. Entonces, recibió más instrucción allá en el monte Sinaí. Qué precioso, hermano. Y si usted lee la palabra del Señor, fue tremenda aquella experiencia que vivió el mismo pueblo de Dios.
Porque hasta ese momento Dios no se había revelado de esa manera al pueblo, ni les había hablado de esa manera. Fue tremendo, hermano. Capítulo 19 de Éxodo. Y Hebreos, capítulo 12, versículo 21, dice que el mismo Moisés se espantó y tuvo miedo de lo que estaba contemplando en el monte Sinaí. Amén. Dice que se reveló Dios en una nube y aquello, hermano, que el monte humeaba, se estremecía. Amén. Y el mismo pueblo, hermano, no pudo soportar la instrucción de parte de Dios y le pidió que mejor hablara con Moisés, que Moisés le transmitiera a ellos la palabra, hermano. Porque tanta era la gloriosa presencia de Dios en aquel lugar que el mismo monte se estremecía. Qué lindo, hermano. Amén. La gloria de Dios había descendido en el monte Sinaí. Qué preciosura. ¿Quién podrá, hermanos, estar de pie delante de la presencia de Dios? ¿O quién, hermanos, permanecerá con su corazón endurecido delante de la presencia de Dios? Ay, hermano querido. Qué lindo. Y mire, tan terrible era aquello, hermano, que dice la palabra del Señor dice la palabra del Señor en el mismo capítulo 12, que Dios mismo estableció unos límites, ¿va? Le dijo a Moisés que estableciera unos límites para que el pueblo no cruzara hacia más arriba. Es más, que ninguna bestia tampoco lo hiciera, hermano. Y el que lo hiciera iba a morir. Mire qué tremendo era aquello, hermano. Nadie podría ingresar, menos que Moisésito. Amén. Tanta era la gloria y la santidad de aquel lugar que nadie podía, hermano, atravesar esos límites. Pero glorias sean dadas al Señor, amados hermanos, porque un día, hermano, una tarde gloriosa, esos límites fueron quitados. Aquellos límites que impedían, hermanos, que el pueblo encontrara un acceso directo a la presencia de Dios. Una tarde gloriosa allá en el Gólgota. Amén. En el lugar de la calavera hubo alguien que fue crucificado, derramando su sangre preciosa. Y ese día que ese ser glorioso murió, dice la palabra del Señor en Mateo, que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo en dos, para que usted y yo ahora tengamos acceso directo, dice Hebreos, al trono de la gracia. Amén. Los límites fueron quitados. Qué lindo cómo es Dios, hermano. Este tiempo es un tiempo de gracia. Un tiempo de bendición. Quizás el castigo te hace estar más firme. Amén. Y el tiempo de gracia la gente no lo quiere. Lo desprecia. Amén. Entonces, qué glorioso, hermano. Hebreos 4:11 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque en Mateo 27:53, cuando Cristo murió, el velo del templo fue quitado. ¿En qué? ¿En señal de qué? Acuérdese que el velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde solamente entraba el sacerdote una vez al año a ofrecer expiación por los pecados de todos. Amén. Nadie más podía entrar. Lo mismo que en el monte Sinaí, había límites. Pero Cristo Jesús murió, estaba lejitos del templo. Y eso no fue una obra de hombre que se rasgara de arriba hacia abajo aquel velo. Amén. Dando a entender que la puerta fue abierta para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea Dios. Amén. Qué precioso fue eso, hermano. Capítulo 19 nos narra esa preciosa escena, ¿verdad? Donde se recibió la ley de parte de Dios para Moisés. Y qué maravilloso, hermano, que Dios mismo dice que con su dedo escribió, ¿verdad? Amén. Para aquellos que quieren menospreciar la palabra del Señor. Amén. Con su dedito. Fue el primer escritor de esto. Por eso es que cielo y tierra pasarán, pero esto jamás. Amén. Glorias sean dadas al Señor. Estando, hermano, en ese lugar, Moisésito, esto lo quiero llevar, que la escena
del hermanito de Moisés. Moisésito, hermanos, estaba en el monte, subió, añoró la presencia del Señor, estuvo con Dios escuchando, hermanos, recibiendo instrucciones, amén. Pasó un día y yo me imagino a aquel hombre saboreando, hermano, cada instante que estaba ahí en la presencia del Señor, amén, escuchando la instrucción directa de Dios. Pasaron 2 días, pasó una semana, pasó otra semana y pasó otra semanita, amén. Y pasó quizás otra semanita, 40 días. Y el detalle es, hermanos, que como el pueblo ya traía esto de sus quejas, ¿verdad? Se volvió al pueblo. Ahora, ¿por qué se quejó? Porque el Moisésito, el que nos libertó de Egipto, ¿dónde está? ¿Dónde está? Amén. ¿Dónde está Moisésito? Dijo el pueblo. Y se lo dijo a quién, hermano. A Aarón. Aarón. Y qué tremendo, hermanos. Ahí lo quiero llevar a la aptitud de Aarón ante esas circunstancias. Amén. Ignoremos ahorita que el pueblo se quejó nuevamente. Amén. Porque no supo esperar, hombre. El hombre estaba ya haciendo la obra, como decimos. ¿Me entiendes? Y la mirada del pueblo, ¿en quién estaba, hermano? En Moisésito. Rapidito, hermano, volvió a la senda donde había salido. Ellos no habían salido de Egipto todavía, hermano. Ellos todavía vivían en Egipto. Sus corazones estaban arraigados en el pasado. Vivían esclavizados todavía, hermano, en Egipto. Éxodo capítulo 32 nos narra esa preciosa historia, hermano, donde el pueblo expresa a Aarón. Viendo el pueblo que Moisés tardaba, dice, en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate. Escuche lo que le dijo el pueblo, de una, hermano. Levántate a Aarón, el hermano de Moisés. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Ah? Rápido, hermano. Haznos un precioso Dios, mire. Y mire a Aaroncito, hermano, el portador. ¿Ah? El portador de la palabra. Y Aarón, dice, les dijo, apartad los zarcillos de oro en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelo. De una, hermano. De una. Está bien. Bueno, no, tampoco está bien, ¿verdad? El pueblo ya había saboreado toda la bendición de Dios. Pero hermano. Y de una. Rápido buscó. La idea no estuvo en el pueblo. ¿Cómo hacerlo? La idea estuvo en él. No dijo, hermanos, ¿qué pasa? Acuérdate, no te acordás de las bendiciones recibidas de parte de Dios, por lo menos, ¿verdad? Nada, hermano. Rápido, traedme los zarcillos. Y mire, el pueblo ahí no se rogó para dar todo el oro que tenía. Amén. Ahí el pueblo no lloró, hermanos, por el oro. Amén, hermano. Ya, pero ahí me voy a tardar en otra cosa. Pero ahí no lloró, mire, para lo que no es de parte de Dios. Bien, entregamos todo y lo malgastamos y no lloramos. Amén. Que el Señor los ayude. Bueno, hermano, y este pueblo, haznos dioses. Y Aaroncito, hermano, el conocedor, el segundo amando, el que estaba a cargo. ¿Qué le pasó a Aaroncito, hermano? De una buscó una estrategia preciosa. Y es más, hermano, cuando pasó todo esto, amén, Moisés cuando regresó y todo lo demás, Moisés le dice, porque Aarón lo había permitido, versículo 25. Aarón lo permitió, por eso sucedió. Amén. No presentó, hermanos, ante, ¿qué le puedo decir? Ante esta falta tan grave, ante esta ignorancia tan grande, no presentó carácter. Amén. Y es que es de lo que necesitamos. Es de lo que necesita usted cuando se le presenta el diablo. Es lo que necesita usted y yo cuando se le presenta la tentación. Tener carácter, templanza. Amén. Tener carácter.
Algunos hermanos que ignoran la palabra del Señor tratan esto como machista o como, no sé, pero es ignorancia. Tener carácter, hermano, amén, es saber dónde estamos parados. Amén. Ya Moisésito se había quitado las sandalias de sus pies allá en Sinaí antes cuando tuvo el encuentro con Dios. Ya sabía dónde estaba parado. Pero este Aaroncito no sabía dónde estaba, hermano. Amén. No tuvo el carácter, hermanos, para decirle, estás en un error. Y a veces necesitamos nosotros, hermanos, tener carácter hasta para aconsejar, para exhortar, para soportar y para avanzar. Amén. Carácter. ¿Cuántos están conmigo, hermano? Sí. Lo que es lo que veo una falta de carácter. Y no puedo profundizarla porque tengo solo 10 minutos. Así que, hermanos queridos, con esto de Aaroncito, lo que le quiero decir es que nos mantengamos firmes en el Señor. Amén. Que nos mantengamos firmes en el Señor. Lo que es pecado, les dije una vez, es pecado. Y el pecado no se puede tolerar. El pecado tiene que confrontarse, sí o sí. Pero lo que no es pecado, hermanos, ¿para qué lo va a convertir en pecado? A libertad os he llamado, dice el apóstol Pablo. Amén. Bueno, Dios mío, solo que no utilicéis la libertad como ocasión para el pecado. Amén. Necesitamos carácter, hermanos, más en estos días tan difíciles que estamos viviendo para avanzar. Amén. Días peligrosos, necesitamos tener carácter para tener la madurez y enfrentar las circunstancias en nuestra vida. Esa es una cosa, y la otra cosita que le quería decir está concerniente a este gran siervo de quien hemos estado hablando todos estos días, Moisésito. Amén. Moisésito. Y es que no podemos, hermanos, ignorar una característica tan maravillosa que se le vio a este hombre desde que nació. Amén. Porque hubo una escena ahí donde él explotó, pero estudiada a profundidad. Hay que pelear por los hermanos también. Amén. Y defender a los tuyos. Amén. Entonces, hermano, dice la Biblia en Éxodo, en Números capítulo 12, versículo 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres sobre la tierra. No había otro más manso que Moisés. Amén. No había otro más manso que Moisés. Y esto llama tanto la atención, amados hermanos, la mansedumbre de este hombre. Y es que, hermano, Dios no se había equivocado al llamarlo. No se equivocó. Dios no se equivocó. A pesar de que él presentó excusas al principio, pero Dios sabía lo que había en su corazón. Amén. Tú digas, no puedo, pero Dios te está llamando. Es porque ahí está lo que él busca. Amén. Es porque tú puedes en el nombre de Jesús. Amén. No había otro hombre más manso, hermano. Y es que si usted lee el Pentateuco, los 5 libros, primeros 5 libros de la Biblia, y ve el carácter de este pueblo, otro creo que se hubiera corrido y a ver cómo hubiera terminado la presión, hermano. Es más, a medio camino hubieran quedado. Sí, hermano. Entonces Dios supo llamar a aquel hombre a quien había él preparado. ¿Sabe, hermanos queridos? Esto es una ilustración. Dice que el caballo salvaje es muy fuerte, fuerte, y lo es. Pero para el trabajo no sirve, porque en ese momento está rebelde. Le puedes dar una instrucción, estoy hablando del animalito, ¿verdad? No vaya a decir que lo estoy tratando así. No puede recibir una instrucción, es salvaje. Y segundo, menos puede cargar a un jinete. Amén. Pero cuando él ya está adiestrado, amén, es un 10 para el trabajo y gana hasta carreras. Amén.
gana esta carrera. La mansedumbre es lo mismo. ¿Sabe, hermano querido, que un árbol que está lleno de frutos, ¿cómo están sus ramas? Pero lleno de frutos. El árbol del mango cuando está bien cargado, que está pichoncito, las ramas algo delgadas. ¿Cómo está el árbol del mango? Sus ramas cuando están bien cargadas de mango, hermano. Tan bajas. Tan bajas. ¿O no? Pero ¿cómo está el árbol que no tiene fruto? Es un frondoso, hermano. A sus ramas por todos lados. El problema es cuando Jesús pasó por ahí. Hoy no vio nada. Pero el árbol cargado de frutos, sus ramas están. Uno de los ingredientes de la mansedumbre, sin duda alguna, es la humildad. Es la humildad. Amén. Es la humildad. Y Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, unidad, fe, templanza, mansedumbre. Entonces, la mansedumbre es un fruto directo del Espíritu de Dios. Amén. Y si no practicamos esto, significa que no estamos fructificando. Significa que ahí ya estamos haciendo algo malo. Yo no estoy, hermano, hablando de tu personalidad porque el pastor, mano Carlos, mano Nelson son diferentes. Yo soy diferente. A unos los hizo, amén, más directos para hablar, otros más gritones, más calladitos. Yo no estoy hablando de eso. En medio de todo eso, hermanos, tiene que haber mansedumbre. Si sos bueno para hablar, en medio de eso tiene que haber mansedumbre. Si sos mudo, en medio de eso tiene que haber mansedumbre. Porque es un fruto que el Señor busca en la vida del creyente. Amén. ¿Está conmigo? Dice que es la capacidad de actuar con humildad y dominio propio. No es una debilidad, hermano. Amén. Es una fortaleza bajo control. La mansedumbre no es una debilidad. El que te calles y guardas silencio no es una debilidad. Es una fortaleza, amén, bajo control. Es la mayor fuerza. Amén. Y la mansedumbre la pones en práctica, la puedes ver reflejada. No cuando estás gozoso y con del viento va de, ¿cómo que él dice? De pompa en pompa. No, la pones y la ves reflejada y la pones en práctica cuando llega la adversidad. Cuando llega la aflicción. Entonces ahí ponemos en práctica la mansedumbre. Cuando está siendo señalado, sea que tenga, que haya razón o no haya razón. Cuando está siendo, hermano, torturado, podemos decir. Cuando está siendo golpeado. Cuando está siendo calumniado. Amén. Porque si hay algo difícil, hermano, es cerrar nuestros labios. Si hay algo difícil, es, hermano, dejar de hacer nuestra voluntad para que Dios haga la suya. Mansedumbre. Dejar por un lado mi fuerza porque yo me puedo defender, claro que sí. Y es más, voy a ganar. Pero no se trata de eso. Se trata que Dios haga conforme lo que Él quiera. Amén. Es un fruto del Espíritu que todo cristiano debe poseer. Y Jesús dijo en Mateo 11:29, aprended de mí, que soy manso y humilde. No de palabras, hermano. Amén. No de palabras, sino de corazón. Amén. De corazón. Llegaron las 9, hermano. 3 características que tiene la mansedumbre, o tiene muchas, hermano. Una de ellas es que son enseñables. Salmo capítulo 25, versículo 8 al 9. Son enseñables. ¿Qué significa esto, hermano? Es que mira, se requiere humildad para enseñar, pero se requiere humildad para aprender, para escuchar. Amén.
Si usted lee ese salmo, se va a dar cuenta, hermano querido, que esta persona mansa es enseñable, se le puede enseñar, se le puede instruir. Amén. ¿Está conmigo? Aparte de esto, otra característica, soporta la disciplina, aunque sea gravoso para él. Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 4 al 11. Aparte de esto, hermano, espera en Dios y que Él sea Dios quien corrija cualquier daño o prejuicio, por culpa o sin culpa, pero espera en Dios. Amén. Mansedumbre. Pongo esto de último como ejemplo. Números capítulo 12. Dice la Biblia, lo lee en su casa, Números capítulo 12. Dice la Biblia que su hermano Aarón y María, pero dice el primer versículo, María y Aarón, dice, fueron y acusaron a Moisés porque había tomado mujer cusita. ¿Es así? Éxodo capítulo 12. Número capítulo 12. Entonces, cuando aquellos dos hermanos de Moisés estaban acusándolo, ¿qué estaba haciendo Moisés, hermano? No porque no pudiera defenderse, no porque no tuviera la autoridad para hacerlo. Y la tenía de ganar todas. Pero Moisésito todo el tiempo, ¿por qué, hermano? Porque conocía la mansedumbre, porque conocía el Dios a quien él había recibido. Estad quietos, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. La otra vez estaba viendo una imagen de la verdadera paz y me pareció una imagen de una ave en un árbol, pero el viento azotando, hermano, aquel árbol y la ave en su nido ahí. Amén. Estad quietos, Jehová peleará por vosotros. Esa es la confianza que debemos tener en el Señor, hermano. Entonces, mire cómo es esto. Cuando Moisés estaba calladito y sus hermanos estaban acusándole, enseguida, hermano, Dios aparece en escena. Venga. Los tres. ¿Los llamó, sí o no? Los llamó enfrente de la tienda. Y apareció una nube de torbellino de fuego. Venga. Vení Aaroncito y vení Marillita. Cualquier profeta que haya, pues yo me le voy a revelar de esta y de otra forma. Pero a Moisésito, con este voy a hablar cara a cara, le dijo. Para defenderse. Es que mansedumbre, hermano. Y eso qué difícil es. Porque si hay algo difícil es cerrar tus labios aun cuando no tenés o tengas la razón. Porque no es fácil estar soportando. Pero es uno de los frutos que Dios va a buscar en ti y en mí. Amén. Va a buscar en ti y en mí constantemente. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Entonces no hay lugar, hermano, para otra cosa más que practicar esta misericordia de Dios. Practicar, hermanos, la mansedumbre. Amén. Pedirle al Señor, ayúdame. Amén. Ayúdame. Como le dije, no es una debilidad, es una fortaleza. No es hipocresía. No es una fachada, es fortaleza en el Señor, es confianza en el Señor. Y dejar que Dios obre, dejar que Dios te pelee por ti, dejar que Dios te defienda. Y eso es lindo, hermano. Eso es precioso. Ver la voluntad de Dios, ver cómo Dios se manifiesta. Amén. Póngase en pie y le damos gracias al Señor. Que Dios nos ayude, hermano, a tener carácter y que el Señor nos ayude a aprender de Moisés como un hombre manso para la gloria del Señor. Padre que estás en gloria, Señor Dios Todopoderoso, gracias te doy en esta preciosa noche, Señor, que tú nos has concedido, mi Dios amado, de poder meditar en tu palabra, de poder, Dios mío, enseñar. Oh Dios mío, ayúdanos a tener el carácter necesario, Señor, en esta vida, Jehová, que estamos viviendo, Señor.
tan complicadas, Señor del cielo, tiempos peligrosos, mi Dios, pero ayúdanos, mi Dios eterno, a consagrarnos para ti, mi Dios amado. Ayúdanos, aléjanos del pecado, Señor. Guárdanos en el hueco de tu mano, protégenos, mi Dios amado, y que sea tu Espíritu Santo fructificando en nuestras vidas, mi Dios amado, dándonos mansedumbre, Señor, que seamos, Padre mío, como esa tierra fértil, Padre, que tu palabra edifique, Señor, nuestras vidas, Jehová, nuestros corazones, y nos ayudes cada día, mi Dios, a aprender, Jehová del cielo, de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.